Hay algo en las fotografías que siempre nos ha fascinado. Son testigos mudos del tiempo, de lo que fue, de lo que ya no es. Pero ¿y si también capturaran lo que no vemos? Lo que se esconde en los márgenes, entre el grano y la sombra. ¿Y si algunas imágenes no estuvieran ahí para guardar recuerdos, sino para advertirnos? Estas tres historias giran en torno a la fotografía, a lo que se revela cuando no estamos mirando, a lo que se cuela entre la luz y el encuadre sin pedir permiso, y, sobre todo, a lo que permanece cuando todo lo demás ha desaparecido. La boda de mi hermano fue en una finca rural, en las afueras de Ávila. De esas con encinas enormes, caminos de tierra y luces colgantes en los árboles. Todo salió bien. Ceremonia emotiva, banquete al atardecer, fiesta hasta las tantas. Él estaba feliz, y yo también, por verle así. Un amigo mío, Dani, fue el fotógrafo. No era profesional de bodas, pero se lo pidió mi hermano directamente porque le gustaban sus retratos y, sobre todo, porque confiaba en él. Dani hizo lo suyo sin molestar, captando momentos espontáneos. Siempre ha sido muy detallista y sé que luego se pasa días seleccionando y editando cada imagen. Una semana después, quedamos para tomar algo y me dijo que tenía algo raro que enseñarme. Sacó su portátil y me mostró las fotos. Todo normal al principio. Mi hermano con su traje, la novia preciosa, los abrazos, las risas, los bailes. Pero entonces empezó a señalar algo que yo no había notado. En varias imágenes, siempre al fondo, aparecía un hombre mayor, con gafas oscuras, bastante elegante, pero con una expresión completamente neutra. Lo más inquietante era que nunca miraba a cámara. Siempre estaba como desenfocado, como si se hubiera movido justo cuando Dani disparaba. Pero no parecía casual. Era como si su presencia no estuviera del todo alineada con el resto del entorno. «No me suena de nada», me dijo Dani. Y estuve todo el rato atento. No recuerdo haberlo visto ni una vez. Me encogí de hombros. Podría ser alguien del catering, un familiar lejano, un colado. Pero él seguía dándole vueltas. Entonces abrió una imagen más. La típica foto de grupo, justo después de la ceremonia. Ahí estaba toda la familia. Y detrás de la novia, apenas visible entre dos personas, estaba otra vez ese hombre. Más nítido esta vez, pero igualmente ajeno. Decidimos enseñarle la foto a mi abuela, que vive con nosotros. Tiene más de 90 años y ya no sale mucho, pero aún tiene la cabeza perfectamente lúcida. Se la pusimos delante, sin decirle nada, solo que nos dijera si reconocía a alguien. Miró un rato, entornando los ojos, y luego dijo: «Ese es Julián, mi hermano». Dani frunció el ceño. «¿Y por qué no me dijiste que el hermano de tu abuela estaba invitado a la boda?» Yo lo miré, sin saber muy bien cómo decirlo. Finalmente respondí: «Porque no estaba invitado. Julián está muerto». Dani no dijo nada durante unos segundos. Luego miró otra vez la foto en silencio. «¿Y no te sorprende?», le pregunté a mi abuela. Ella negó con la cabeza lentamente. «No. Él siempre aparece cuando pasa algo importante en la familia. El día que nació tu hermano, también lo sentí. Para mí, es buena señal. Él cuida de nosotros, desde donde esté». Me recorrí un escalofrío que no supe disimular. Dani estaba visiblemente incómodo. Para él, era algo más físico, más concreto. No podía entender cómo alguien tan real, tan presente en sus fotos, no había sido visto por nadie más. Durante días lo comentamos, buscamos entre los invitados, revisamos más fotos. Nadie sabía nada, nadie reconocía al hombre. Pero ahí estaba, en la boda de mi hermano, con su rostro ligeramente desenfocado,
como si el tiempo o la realidad misma no le afectaran del todo. Nunca volví a verlo en ninguna otra imagen, ni Dani. Pero desde entonces, cada vez que veo una foto de grupo, inconscientemente busco al fondo, por si acaso, porque hay presencias que no hacen ruido, pero se dejan ver cuando quieren. Hace unos meses fui a limpiar el piso de mi tío abuelo Manuel, que había fallecido hacía poco. No era alguien cercano. De hecho, solo lo había visto un par de veces cuando era pequeña, en alguna comida familiar borrosa en mi memoria. Como no tenía hijos ni hermanos vivos, la familia necesitaba que alguien se encargara de recoger sus cosas, y me ofrecí para hacerlo durante un par de fines de semana. El piso estaba en un barrio viejo de Zaragoza, un cuarto sin ascensor, con muebles pasados de moda y un olor a cerrado que me costó semanas sacar de la ropa. No pensaba quedarme con nada, pero mientras vaciaba los armarios y clasificaba objetos, sentí una mezcla entre curiosidad y respeto. Me gustaba imaginar la vida que había llevado ese hombre callado, del que apenas sabía nada. Fue en uno de esos fines de semana, ordenando una cómoda del dormitorio principal, cuando encontré la cámara. Una desechable, de esas que ya casi no se ven. Estaba en el cajón de los calcetines, metida en una bolsita de plástico. Me llamó la atención porque tenía una etiqueta pegada con fecha, agosto 2001, y debajo, con boli, no revelar. Me reí al principio. Pensé que sería alguna tontería, una nota dramática escrita por aburrimiento. Pero algo en esa advertencia me dejó incómoda, como si no fuera una broma, como si fuera una petición. Me la llevé igual, por puro morbo, por curiosidad. No le pregunté a nadie, no pedí permiso, solo me la guardé. La llevé a una tienda de fotografía que todavía revela carretes. Me dijeron que tardaría una semana. Durante esos días no dejé de pensar en ella. Tenía una sensación extraña, como si hubiera cruzado un límite que no entendía, como si al llevarme esa cámara me hubiera llevado algo más. Cuando volví, el chico de la tienda me entregó un sobre con las copias impresas y el negativo. Me dijo que varias estaban borrosas, pero que otras se habían salvado. Me llevé el sobre sin abrirlo. Esa noche, sola en casa, lo abrí. Las primeras fotos eran anodinas: calles viejas, fachadas sin interés, una cocina, un salón con muebles antiguos, y luego imágenes que me resultaban sospechosamente familiares. Reconocí una calle, luego una plaza, un parque, todos lugares por los que pasaba cuando era niña, lugares de otro barrio, donde vivíamos cuando tenía 7, 8 años. Me empecé a tensar. Las fotos no podían haber sido tomadas por mí, ni eran recientes, y sin embargo, ahí estaban. En una se veía la verja de mi colegio, en otra un banco junto a una fuente. Me senté en ese banco cientos de veces esperando a mi madre. Luego vino una imagen de una niña, de espaldas, sentada en ese mismo banco, con una mochila azul con parches de dibujos animados, igual a la mía, el mismo abrigo rojo. Pasé a la siguiente, la misma niña, un poco más cerca, y otra, más cerca. En la tercera se adivinaba parte de su perfil. El ángulo era raro, como si quien sacó la foto estuviera escondido, acechando. Se me secó la boca. No podía tragar. Algo en el encuadre me puso nerviosa, como si no se tratara de un recuerdo, sino de algo que seguía ocurriendo, que aún me estaba observando. Había más: una toma de la entrada de mi antiguo edificio, otra de mi ventana, con la persiana bajada a medias. La sensación era asfixiante, como si alguien hubiera documentado mi vida desde la distancia, en secreto. La última foto no tenía sentido. Era negra, pero no del todo.
Si la mirabas el tiempo suficiente, empezaban a verse formas, sombras, algo que se insinuaba, pero no se mostraba del todo. Me la quedé mirando largo rato. Me costó dormir esa noche. Llamé a mi madre. Le pregunté si el tío abuelo Manuel solía venir cuando yo era pequeña. Me dijo que no, que era un hombre raro, retraído, que apenas hablaba con nadie. Pero al mencionarle las fechas, recordó algo. Una vez, Manuel comentó, sin que viniera a cuento, que yo me veía más delgada en persona que en la plaza. No entendí nada, y tampoco ella. Desde entonces a veces saco el sobre con las fotos, las miro. Busco excusas para convencerme de que no soy yo. Pero cada vez que lo intento, noto un detalle nuevo. Una cicatriz en la mano, el llavero colgando de la mochila, el mechón de pelo cayendo igual que lo hacía entonces. Y lo peor no es pensar que alguien me siguió. Lo peor es no poder saber por qué. Trabajo desde hace 3 años en el archivo histórico de mi ciudad. No es tan glamuroso como suena. La mayor parte del tiempo estoy en un sótano sin ventanas, escaneando documentos polvorientos o negativos fotográficos para digitalizarlos. La mayoría de las veces son cosas aburridas: actas municipales, fotos de inauguraciones, ferias de los años 60, ese tipo de cosas. Me gusta el trabajo porque es tranquilo y porque a veces encuentras cosas curiosas que nadie ha visto en décadas. Una tarde, revisando una caja etiquetada como Urbanismo, década del 50, me encontré con una serie de negativos en muy buen estado. Los monté en el escáner y empecé a digitalizarlos uno por uno. La mayoría mostraban calles vacías, edificios en construcción, coches antiguos, lo típico. Hasta que llegué a una imagen que me hizo detenerme. Era una foto de la plaza principal, justo frente al edificio del ayuntamiento. Reconocí de inmediato la fachada y los árboles, aunque más jóvenes, claro. Pero lo que me hizo quedarme frío fue que en primer plano, casi en el centro, había alguien de espaldas. Un hombre aparentemente joven, con camisa clara remangada, vaqueros, zapatillas y una mochila negra colgada al hombro. Mi mochila, mi ropa, mi postura, era yo. Al principio pensé que estaba proyectando algo, que quizás la mente me jugaba una mala pasada. Pero al hacer zoom, no había duda. Incluso el reloj digital del brazo izquierdo era el mío. Y había una mancha de tinta en la manga, la misma que me hice la semana anterior en el archivo. Revisé el negativo con guantes, bajo la lámpara. La emulsión estaba intacta. La fecha en el sobre también. 1957. No tenía sentido. Esa noche apenas dormí. Al día siguiente, llevé la imagen en un pendrive y se la mostré a un compañero. Le pregunté, sin darle contexto, si reconocía a alguien en la imagen. Me miró un momento y dijo: «¿Eres tú? ¿Qué haces vestido así?». Le conté lo del negativo. Dijo que era imposible, que tenía que ser un montaje, pero no supo decirme cómo, ni por qué. Volví al archivo por la tarde con la intención de revisar los negativos originales, pero no estaban. Ni la caja, ni los sobres, ni siquiera la referencia digital. Busqué en todos los listados, pregunté a los demás. Nadie recordaba haber visto esa caja, como si hubiera desaparecido de la noche a la mañana, como si nunca hubiera existido. Pensé que estaba perdiendo la cabeza, que lo había soñado, pero al llegar a mi escritorio encontré un sobre marrón, sin remitente. Dentro había una sola foto impresa, papel moderno, la misma plaza, la misma mochila, pero esta vez yo no estaba de espaldas. Estaba mirando hacia la cámara, fijamente, sin expresión. En el reverso, escrito con lápiz, ponía: «Estabas ahí antes y volverás». Desde entonces, escaneo con más cautela. No sé lo que estoy buscando exactamente, pero cada vez que una imagen empieza a cargar en el monitor, noto cómo se me tensan los músculos, como si esperara ver algo,
o a alguien. Me quedo un par de segundos más de lo normal frente a cada foto, por si acaso. Y aunque no he vuelto a ver nada extraño, hay algo que no desaparece. Esa sensación de que, en algún momento, en alguna imagen futura, voy a volver a aparecer, y esta vez no voy a estar solo. Después de leer estas historias, tal vez mires tus fotos con otros ojos. Tal vez revises alguna antigua, buscando un rostro, una figura, una presencia que antes no habías notado. Y si no encuentras nada, mejor. Pero si alguna vez crees reconocer un lugar, o te reconoces a ti mismo en una imagen que no recuerdas haber vivido, no te esfuerces demasiado en buscar explicaciones. Algunas cosas no están hechas para entenderse, solo para ser vistas. Una vez